Lehenengo gauza, lehenik eta behin, ongi etorri entzuledanoi herri honetako bigarren jardunaldietara, bigarren egunera. Gaur ekarri dugu gurera Mario del Rosal, ongi etorri Mario. Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Economía en secundaria y bachillerato, miembro del Instituto de Economía marxista y una lista más larga, un currículum bastante largo. Hoy te tenemos aquí para una charla, reformismos de ayer y de hoy, de cómo la socialdemocracia intenta salvar al capitalismo de sus propias contradicciones. Es un tema que usted ya ha tratado en varias ocasiones. Tiene varios podcasts, varios directos incluso en YouTube, algún libro y también artículos como Socialdemocracia y Capital, las raíces neoclásicas del modelo sueco, bastante accesibles para todos sin más en Internet. Y eso, el modelo sueco, seguro que hablaremos de él. Y te cedo la palabra. Si quieres empezamos con una breve introducción, ya luego pasamos a la ponencia en sí y luego abrimos un marco de preguntas que tenemos a nuestros oyentes aquí a ver qué nos cuentas. Así que buenos días Mario, ongi etorri, y eso, a ti la palabra. Kaixo. Muy bien, pues nada, en primer lugar, muchas gracias. Siento no poder decir nada en euskera, ya me gustaría, pero me temo que aquí en la Villa de Corte esto de estudiar otras lenguas que no sean el castellano o el inglés, pues es una cosa que no podemos hacer, ¿no? Bastante complicada, ya me gustaría. Bueno, quería en primer lugar agradeceros a todas y a todos, en particular a Eneco y a Martín, que son con quienes he estado hablando, la invitación para este evento, para esta sesión. Y bueno, básicamente mi intención en este ratito sería, si fuera presencial sería más fácil, pero bueno, sería compartir algunas cuestiones, algunas ideas relacionadas justamente con lo que se puede ver en el propio título de la charla, ¿verdad? De la sesión, que es Reformismos de ayer y de hoy, la lucha de la socialdemocracia por salvar el capitalismo de sus propias contradicciones. Vamos a empezar justamente por el final, ¿no? Porque mi intención es recordar algo que todos sabemos, pero que a veces parece que se nos olvida un poco, ¿no? Y es el hecho de que la formación socioeconómica capitalista, que está basada, tiene como núcleo central el modo de producción capitalista, pues adolece de una serie de contradicciones que, sin embargo, las tesis neoclásicas y también las tesis keynesianas y en su conjunto las que podríamos llamar reformistas, consideran como fallos o como problemas que admiten paliativo o solución. Desde el punto de vista del enfoque marxista, nada más lejos de la realidad, ¿no? Por eso voy a empezar esta presentación hablando precisamente de cuáles son esas contradicciones para luego avanzar poco a poco hacia la explicación de algunos de esos reformismos que más habitualmente se utilizan como modelos de referencia, ¿no? Así que la intención es que esta intervención tenga tres partes. Una primera parte introductoria, más o menos podría ser la mitad, un poquito menos, intentaremos. Y luego una segunda parte en la que voy a explicar someramente, más bien para lanzar cuestiones de forma que pueda haber preguntas acerca de ellas, dos de los que se pueden considerar como grandes modelos de referencia. El primero sería un modelo empírico, histórico, que muchísimas veces se ha utilizado como paradigma de lo que sería una socialdemocracia reformista supuestamente exitosa, que es precisamente lo que habitualmente se llama el modelo sueco. Y una segunda parte, un segundo caso, que es muy distinto porque es un caso actual de un modelo teórico que nunca se ha puesto en marcha, pero que sin embargo parece haber cobrado un cierto auge, una cierta relevancia, como la última expresión de la esperanza en las posibilidades de superar los problemas del capitalismo a día de hoy, que es el caso de la teoría monetaria moderna. Entonces, claro, ante este panorama las pretensiones son demasiado ambiciosas, ¿no? Pero bueno, al menos sí me gustaría introducir algunos elementos para la posterior reflexión y para que podáis plantear
cualquier elemento que se os ocurra, ¿no? Bueno, empezando por el principio, lo que comentaba acerca de las contradicciones del sistema capitalista, insisto en ello. Al tratarse de contradicciones son elementos intrínsecos, propios, inherentes al sistema, que como tales no se trata de algo que a veces ocurra y a veces no, sino que siempre está ahí, aunque a veces de forma latente y a veces de forma más explícita. Estas contradicciones se pueden estructurar o definir o listar de muchas maneras, ¿no? Yo propongo, por ejemplo, igual que podría ser otra propuesta cualquiera, un pequeño decálogo de contradicciones a partir de las cuales veremos de qué manera estos reformismos tratan de resolverlas o gestionarlas, ¿no? La primera contradicción es la que tiene que ver con el hecho de que la economía capitalista es la máxima expresión de lo que es una economía mercantil, una economía de mercado. Recordemos que una economía de mercado, la economía de mercado y el capitalismo no son sinónimos, sino que el capitalismo es la máxima expresión de la economía de mercado porque es aquella en la que todo es mercancía, incluida la fuerza de trabajo. Esa primera característica ya de por sí encierra una contradicción, porque las economías mercantiles, aquellas en las que la distribución de bienes, servicios, medios de producción, etcétera, se hace a través del mercado, implica que no hay una coordinación, no hay una planificación. El mercado funciona de manera anárquica, lo cual no quiere decir que no tenga un cierto orden intrínseco. No es anarquía, en este caso, funcionamiento anárquico no es sinónimo de caótico, pero sí es cierto que ese funcionamiento anárquico, con su propia lógica, no responde a ninguna pretensión o a ningún plan, a ninguna voluntad determinada. De manera que esa es la razón por la que los mercados funcionan casi como si fueran entes exógenos a nosotros y fuera de nuestra voluntad. La segunda contradicción tiene que ver con el hecho de que, bueno, lo que caracteriza al sistema capitalista es que los medios de producción, el capital como relación social, pero en este caso los medios de producción son de propiedad privada en su inmensa mayoría. Eso significa evidentemente una expropiación de clase, en el sentido de que hay una clase propietaria que detenta. Ojo, detentar en castellano es distinto de ostentar. Detentar sí implica, tiene una implicación relacionada con el hurto o con el robo, ¿no? Se detenta algo cuando alguien se ha arrogado el derecho a tenerlo en propiedad sin que nadie se lo haya concedido. Y en este caso esa cuestión también es relevante, ¿no? Hay una propiedad privada de los medios de producción y esto implica una expropiación de clase que además va creciendo, puesto que la salarización crece. En tercer lugar, hablaríamos evidentemente del sistema, el régimen del salariado, que como digo caracteriza el sistema capitalista e implica que a la expropiación de la que hablaba antes se añade la explotación, que quiere decir sencillamente que los trabajadores participamos en el sistema productivo, de manera que se nos paga por nuestra fuerza de trabajo, se nos paga por su valor a través del salario, pero que evidentemente nosotros aportamos más de lo que se nos paga y por lo tanto de ahí surge lo que en cualquier sistema económico se llamaría excedente y que en el modo de producción capitalista denominamos plusvalor o plusvalía. La cuarta contradicción sería que, como consecuencia de todo esto, la ganancia, el lucro y, consecuentemente, después la acumulación de capital se convierten no solamente en criterio de funcionamiento de cada capital individualmente considerado, sino también de la sociedad en su conjunto. Y esto sí tiene implicaciones muy relevantes porque significa no solamente que que las empresas funcionen de una determinada manera, sino que se entiende que el funcionamiento de la sociedad debe responder a esa misma lógica. Y eso tiene implicaciones económicas, políticas, sociales, de comportamiento individual incluso. La quinta, voy un poco rápido con esto porque es sencillo, la quinta contradicción sería el hecho de que el trabajo asalariado cada vez se extiende cada vez más, hay un proceso de asalarización o de proletarización, como decíamos antes, de forma que se socializa cada vez más. Pero al mismo tiempo, el resultado de la producción, la riqueza, se va privatizando cada vez en menos manos. Así que esa contradicción lo que implica, entre otras muchas cosas, es que hay un incremento consustancial al sistema, un incremento de la desigualdad, pero no la desigualdad individual, no aquella que se mide simplemente en términos de índice de Gini o de diferentes percentiles, sino la desigualdad entre clases sociales.
que es realmente lo relevante, ¿no? Esa desigualdad tiene que ver con esta cuestión. En sexto lugar, diríamos que la otra contradicción importante es que la gestión económica de las empresas, el día a día, la toma de decisiones, está en manos del capital y desde luego dentro de la empresa, dentro de cada empresa, no hay viso alguno, ni siquiera se sospecha ningún tipo de democracia de ninguna clase. La democracia industrial y por ende la democracia económica no existen. Lo que hay es lo que, por ejemplo, Rosa Luxemburg llamaba régimen absolutista natural del capitalismo. Más allá de las puertas de las fábricas, no hay ninguna clase de democracia. Por lo tanto, la gestión es autocrática, absolutista, dictatorial, incluso en algunos casos, ¿no? Lo cual, evidentemente, implica que la democracia liberal en la que estamos, pues no es democracia. En séptimo lugar, un elemento importante es que los avances científicos, técnicos, tecnológicos están dirigidos, tienen un sentido, no son neutrales, sino que tienen una dirección muy determinada porque su objetivo no es otro que, fundamentalmente, incrementar la productividad de la actividad capitalista. Esto significa que todo está dirigido a eso, porque el incremento de la productividad es una necesidad para el capital. Ese incremento de la productividad implica simplemente que se producen más valores de uso por cada hora de trabajo, lo cual aparentemente es algo netamente positivo. Pero no es verdad que lo sea en todos los casos porque realmente el incremento de la productividad está dirigido en primer lugar a mejorar la competitividad de cada capital individualmente considerado y en segundo lugar, como sabemos bien, porque ese incremento de la productividad lo que pretende en última instancia es conseguir un incremento relativo del plusvalor o una plusvalía relativa, como se llama en ocasiones, ¿no? Es decir, su objetivo final es desvalorizar la fuerza de trabajo sin necesariamente empeorar las condiciones materiales de vida, digo, no necesariamente, de manera que la distribución de la producción social cada vez es más desigual y eso como es el objetivo de los incrementos de la productividad, tiene implicaciones respecto a qué procesos científicos se desarrollan, qué preguntas se hacen, cómo se plantean, qué procedimientos se siguen. Los ejemplos son múltiples, pero en estos días en los que vivimos, el caso de las vacunas es bastante obvio en este sentido, ¿no? La propiedad privada de los medios de producción, es decir, la existencia de las farmacéuticas privadas, tiene implicaciones respecto a cómo se desarrollan los procedimientos, qué se consigue con ellos, cómo se distribuyen, etc. En octavo lugar, ya vamos terminando, dos grandes contradicciones que suelen ser protagonistas de muchos libros de macroeconomía y que se plantean como fallos subsanables, que son, por un lado, el paro, el desempleo, que desde el punto de vista marxista no es un accidente, sino que es una necesidad para el sistema, una necesidad que se manifiesta a través del concepto del ejército industrial de reserva y que lo que permite fundamentalmente es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo y también la represión salarial, ¿no? Son cosas que evidentemente funcionan a través, o se pueden conseguir utilizando esa herramienta que es el desempleo, que por lo tanto no simplemente es una cuestión económica o política, sino ambas a la vez. Funciona de las dos maneras a la vez. De forma que en el largo plazo no es posible un capitalismo sin desempleo. Esto tiene consecuencias, evidentemente, como luego veremos, ¿no? Y luego el segundo fallo, según la economía convencional, contradicción según el marxismo, sería la inflación. La inflación se plantea como un problema que se puede resolver, pero no se plantea su funcionalidad. Y la inflación tiene una función, tiene una utilidad. Tiene una utilidad tanto cuando existe como cuando se lucha contra ella. Cuando existe la inflación, sirve para desvalorizar la fuerza de trabajo. Y eso facilita la consecución del plusvalor relativo. ¿Por qué? Porque permite que, aunque el salario nominal suba, el salario real se pueda mantener constante, pueda incluso bajar y, sobre todo, facilita esa distribución regresiva y ese incremento de la tasa de plusvalor, ¿no? Y incluso también cuando se lucha contra la inflación, se hace de una forma muy concreta, porque la lucha contra la inflación se hace a partir de unos paradigmas, de unos enfoques que culpabilizan fundamentalmente a los salarios de la existencia de la inflación. Por lo tanto, se ataca a los salarios a través de distintos métodos o diferentes escuelas, pero en casi todos los casos
el último culpable que se plantea siempre es el salario. Así que ya sea por existencia, ya sea por luchar contra ella, la inflación al final tiene también una utilidad. Así que el paro y la inflación no son accidentes, sino que son contradicciones del sistema o herramientas necesarias para su funcionamiento. En noveno lugar, y ya vamos terminando con esta parte, hablaríamos de las crisis o de la crisis. Aquí el debate sería largo, pero básicamente estamos hablando de un concepto nuclear fundamental en el análisis del propio Marx y también en el análisis marxista posterior, que es la conocida como ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esa ley, a pesar de que ha corrido ríos de tinta acerca de ella, se puede constatar incluso empíricamente, y lo que nos dice básicamente es que como consecuencia de la búsqueda de las mejoras en la productividad y como consecuencia de que eso implica un incremento de la composición orgánica del capital, la mecanización de los procesos, etcétera, etcétera, el resultado final es que el sistema capitalista, el modo de producción capitalista, tiende a hacer cada vez más complicado los incrementos en la tasa de ganancia. De forma que la tasa de ganancia cada vez se ve más dificultada, cada vez es más complejo conseguir que siga dándose en niveles suficientes como para que la inversión sea rentable. Y eso es un elemento muy importante. Es una contradicción porque, claro, lo que hacen las tesis convencionales es ignorar esto y entender que en lugar de crisis lo que existen son ciclos. Y de ahí que se planteen pues, todo tipo de medidas de política fiscal, monetaria, etcétera, etcétera. Y la última contradicción, de la que hablaremos luego un poco más, es el papel que desempeña el Estado burgués o el Estado capitalista, que es el existente, ¿no? Entonces, y aquí quizás es donde está el punto clave para diferenciar estrategias reformistas de las que no lo son, ¿no? El Estado burgués, según nuestro enfoque marxista, tiene una función que en última instancia no admite discusión. Digo en última instancia porque hay varias vías para ello, ¿no? Pero en última instancia el Estado burgués, como veremos, tiene como objetivo el sostenimiento del sistema capitalista. Sencilla y llanamente porque esa es su función. Es una muleta para el funcionamiento del sistema. Lo que ocurre es que para actuar de esta forma tiene varias vías y no todas son exactamente iguales, y eso es lo que hace que existan diferentes tipos de estados, de gobiernos, de políticas, etcétera, etcétera. Bueno, atendiendo a estas contradicciones, la pregunta que nos plantearíamos, al hilo del tema que estamos tratando, es si tienen solución o no. Y aquí os voy a leer una pequeña cita de Lenin para que veamos cómo ya esto es perfectamente conocido y sería algo sobre lo que deberíamos volver, pero con conocimiento de causa, ¿no? Lenin decía a este respecto lo siguiente, decía: las contradicciones del capitalismo dan fe de su carácter histórico transitorio. Explican las condiciones y causas de su caída y de su transformación en una forma más alta, pero no excluyen ni la posibilidad del capitalismo ni su carácter progresivo en comparación con sistemas anteriores. Esto básicamente lo que quiere decir es que las contradicciones existen, que no tienen solución, que en última instancia, al final, de una u otra manera, como no tienen solución, acabarán por comprometer el funcionamiento del sistema capitalista, pero eso no significa que vaya a ocurrir mañana ni pasado mañana. Y por supuesto tampoco significa que esas contradicciones vayan a acabar con el sistema de forma automática. Esto es la clave de la cuestión, ¿no? Ante esto, digamos que las posibilidades son dos, ante estas contradicciones y ante el peligro de que esas contradicciones acaben por erosionar el sistema, ¿no? Existen dos opciones: la opción rupturista, la opción revolucionaria, que lo que plantea es que para acabar con las contradicciones hay que acabar con el sistema capitalista, que es evidentemente la vía del marxismo, y luego tenemos la otra vía, la vía reformista, que lo que plantea es esas contradicciones admitan una solución, lo cierto es que se pueden gestionar, y se pueden gestionar de forma progresiva, y se pueden gestionar de manera que puedan resultar aceptables para la clase trabajadora. Eso es algo que llamaremos reformismo, que está totalmente alejado de las tesis marxistas, aunque aquí hay que afinar algunos conceptos, ¿no? Porque si no, acabamos en una caricatura demasiado simplista y podemos complicarnos demasiado la vida, ¿no? Esa afinación, digamos, esas matizaciones que creo que son importantes,
van en varios sentidos, ¿no? Por un lado, tendríamos que tener en cuenta que normalmente identificamos reformismo con socialdemocracia, a secas, tal cual. Y esto habría que tratarlo con cuidado, porque la socialdemocracia es reformista, evidentemente, pero no lo ha sido siempre. Y por lo tanto, con esto habría que hacer luego un pequeño inciso histórico para que entendamos que socialdemocracia, como tal, como concepto general, históricamente considerado, y reformismo no son exactamente lo mismo. De manera que habría que plantearse que quizás sea más conveniente hablar de socialdemocracia reformista, de socialismo reformista o lo que queramos para no confundirnos, ¿no? Porque si no, esa confusión de términos puede ser peligrosa. Eso por un lado. Y por otro lado, quizá más importante, es la contraposición entre el concepto de reformas y reformismo. ¿Es lo mismo? ¿Son las dos cosas iguales? En primer lugar, cuando hablamos de reformas, no nos estamos refiriendo a lo que en medios periodísticos o propagandísticos se llama reformas, como por ejemplo la reforma laboral. Eso no son reformas, son contrarreformas. Son lo contrario. En este sentido, aquí, cuando hablemos de reformas, cuando yo hable de reformas, estaré hablando de reformas progresivas, es decir, que de una u otra manera sirven para mejorar, o al menos para no empeorar, las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por ejemplo, acabar con la contrarreforma laboral sería una reforma en sí misma. Eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿es lo mismo reforma que reformismo? Bueno, aquí otra vez voy a hacer igual que antes, voy a leer una cita, en este caso de Rosa Luxemburg, que habla sobre esta cuestión, en un libro que se llama Reforma o Revolución, un pequeño librito donde trata este tema de manera bastante aclara, creo que aclara bastante, ¿no? Ella dice lo siguiente, dice, hablando de socialdemocracia, por cierto, en el sentido histórico, antes de que fuera reformista, ¿no? Dice lo siguiente, dice, es posible que la socialdemocracia, o sea, nosotros, digamos, ¿es posible que la socialdemocracia se oponga a las reformas? ¿Podemos contraponer la revolución social, la transformación del orden imperante, nuestro objetivo final, a la reforma social? De ninguna manera. La lucha cotidiana por las reformas, por el mejoramiento de la situación de los obreros en el marco del orden social imperante y por instituciones democráticas ofrece a la socialdemocracia el único medio de participar en la lucha de la clase obrera y de empeñarse en el sentido de su objetivo final, la conquista del poder político y la supresión del trabajo asalariado. Entre la reforma social y la revolución existe, para la socialdemocracia, añado, de la época, un vínculo indisoluble. La lucha por reformas es el medio, la revolución social el fin. Claro, esta cita nos puede parecer extraña si no comprendemos lo que quería decir Rosa Luxemburg con el término socialdemocracia en aquella época. Por eso yo antes insistía en esa diferenciación. Cuando ella hablaba de socialdemocracia, hablaba de lo que después se convirtió, en la extinción final, se convirtió en comunismo, ¿no? Así que con esos conceptos hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En cualquier caso, por eso es importante, creo, siempre tener clara la cuestión de si las reformas son reformas de verdad, en qué sentido van, para qué sirven y sobre todo tratar de desechar una tesis quizá un tanto simplista, que sería la tesis de cuanto peor mejor. Es decir, que si la gestión del capital la llevan a cabo reaccionarios que hacen que las condiciones de trabajo y de vida sean cada vez peores, eso va a ser positivo para la revolución porque va a hacer que la gente se levante. Y no, eso no ocurre necesariamente. De hecho, lo que ocurre muchas veces es lo contrario, que esas personas en esa situación cada vez peor lo que hacen es abrazar otras opciones políticas que están exactamente en el extremo contrario, ¿no? Como estamos viendo, lamentablemente, en los últimos tiempos. Al hilo de esto, otra pregunta habitual respecto a reforma, reformismo, posiciones revolucionarias es la clásica pregunta acerca de la violencia. Si la revolución solo es posible a través del uso de la violencia, puesto que los mecanismos que ofrece la democracia liberal realmente son tramposos y no dan lugar a ninguna salida, ¿no? Son callejones sin salida. Respecto a esto también habría que afinar un poco, porque leyendo, por ejemplo, la crítica al programa de Erfurt de Engels o el discurso que Marx dio
en Ámsterdam, en el Congreso de Viena, en un congreso en el que estuvo, acerca de esta cuestión, pues también invitaría un poco a la reflexión, ¿no? Ahí de nuevo voy a hacer una pequeña lectura muy rápida para que veamos de qué estoy hablando. Marx, en ese discurso del año 1872, dice lo siguiente. Dice, el obrero deberá conquistar un día la supremacía política para asentar la nueva organización del trabajo. Pero nosotros jamás hemos pretendido que para lograr ese objetivo sea preciso emplear en todas partes medios idénticos. Sabemos que hay que tener en cuenta las instituciones, las costumbres y las tradiciones de los diferentes países. Y nosotros no negamos que existan países como América, Inglaterra y, si yo conociera mejor vuestras instituciones, agregaría Holanda, en los que los trabajadores pueden llegar a su objetivo por medios pacíficos. Si bien esto es cierto, ojo, debemos reconocer también que en la mayoría de los países del continente será la fuerza la que deberá servir de palanca de nuestras revoluciones. Es a la fuerza a la que habrá que recurrir por algún tiempo a fin de establecer el reino del trabajo. Así que esta frase, insisto, invita a la reflexión. De manera que la violencia puede ser un elemento imprescindible para acceder a cambios realmente de sistema económico, digamos, o de sistema social, pero como dice el propio Marx, pues en cada caso, de hecho es que el método marxista es así, ¿no? En cada época, en cada lugar, en cada caso hay que aplicar un enfoque determinado, pero no siempre con las mismas recetas, sino que depende mucho de las circunstancias particulares en cada lugar, ¿no? Bueno, entonces, todo este cóctel, como veis, lo que hace es añadir matices a la discusión. Y esos matices siempre tienen que ser para enriquecer. Y ante eso, lo que nos encontramos hoy en día, ya en el siglo XXI, es que, sobre todo aquí en Europa y aún más en el Reino de España, lo que nos encontramos es que los llamados partidos de izquierda o las opciones políticas de izquierda, incluso los sindicatos, se plantean como única opción viable la reformista. No digo la socialdemocracia, sino la reformista, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente porque nos plantean la imposibilidad de cualquier otra opción. Entonces lo que nos dicen es, bueno, por un lado, digamos que hay una justificación política del asunto. La justificación política nos dice que, bueno, pues que para poder atraer el voto de la gente hay que ofrecer opciones viables, si no nadie va a votar, ¿no? Por otra parte, se dice que ya una vez dentro de las instituciones se podrán hacer cosas, pero que desde fuera es muy difícil, si no imposible. Y también hay una justificación económica, que plantea el hecho de que, bueno, el progreso... Que lo que pasa es que esta justificación cada vez es más difícil de mantener, ¿no? Lo que tradicionalmente se solía decir es que, bueno, a fin de cuentas, la clase trabajadora vivía más o menos de una manera progresiva, iba mejorando sus condiciones de vida y, por lo tanto, romper la baraja podía ser peligroso, ¿no? Claro, eso cada vez es menos sostenible porque, de hecho, las generaciones que estáis a punto o que están entrando ya en el ámbito laboral, pues realmente están en la situación contraria. Esa promesa secular del capitalismo de mejorar las condiciones de vida de la gente, que hacía que nos convencieran de que no merecía la pena cuestionar el sistema, pues evidentemente están de capa caída, porque lo que observamos es un empeoramiento de las condiciones de vida, ¿no? Un empeoramiento. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Bueno, para poder entrar en la segunda parte de la sesión, en la que, como decía, vamos a echar un vistazo a esos dos modelos prototípicos, antes de eso, sí me gustaría hacer un pequeño repaso rápido para situarnos, digamos, para ver cómo ha sido, primero, el origen de la socialdemocracia reformista, socialismo reformista, como lo queráis llamar, es decir, aquel en el que lo único que se plantean son reformas por sí mismas, sin ningún objetivo final revolucionario. Eso es a lo que llamamos reformismo. Podemos llamar reformas a medidas que permitan la mejora de las condiciones de vida y llamaríamos reformismo a conformarnos con esas reformas. Simplemente limitarnos a ellas y suponer que eso es lo único a lo que podemos aspirar, ¿no? Bueno, pues el reformismo como opción política, como filosofía política y de gestión capitalista, tiene sus orígenes pues, en el cuestionamiento de los planteamientos marxistas. Entonces nos encontramos con la figura que todos conocéis
sobre todo inicial, de Bernstein, ¿no? Que en 1899 escribió aquella obra en la que lo que planteaba pues era sencillamente la necesidad de reflexionar acerca de las posibilidades revolucionarias y incluso de la conveniencia de llevar a cabo esas revoluciones, ¿no? Entonces, Bernstein, también Kautsky y después otros autores posteriores lo que plantean es que ya no es necesario apostar por una ruptura para poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y eso se hace a través de varias vías. En algunos casos se hace a través de la ruptura con los cánones, con los planteamientos marxistas originales. Caso de Bernstein, caso de los austromarxistas, por ejemplo, que sería un ejemplo, un caso. Otra posibilidad es aquella en la que se planteó el reformismo, rompiendo con el marxismo, pero utilizando unas bases muy, muy débiles, ¿no? Realmente con unos sustentos marxistas muy, muy discutibles. Sería el caso de lo que ocurrió, por ejemplo, en Francia, con Jean Jaurès, o posteriormente con Léon Blum, con la SFIO, con los estudiantes populares. Eso es otro segundo ejemplo. Y luego hay una tercera vía, que es aquella a través de la cual discurrieron los que se convirtieron en reformistas, pero que nunca habían sido marxistas y nunca tuvieron que romper con el marxismo. Es el caso fundamentalmente del laborismo inglés, procedente de movimientos fabianos, o también el caso, por ejemplo, de la socialdemocracia nórdica, particularmente sueca, que no tuvo que romper con el marxismo porque nunca fue marxista, ¿no? Y en otros ámbitos sí tuvo que haber esa ruptura. Esa ruptura además se confirmó definitivamente. Si se inicia en términos teóricos, digamos, a principios del 19, se confirma definitivamente primero con la cuestión de los bonos de guerra de la Primera Guerra Mundial y después, por supuesto, con la explosión de la Revolución Rusa y el posicionamiento de cada uno en relación a esta cuestión, ¿no? Entonces, a partir de eso, como sabéis todos, se rompe la Segunda Internacional, se divide en la Tercera y en lo que después sería la Internacional Socialista, y ahí es donde se establece esa ruptura definitiva entre lo que antes podíamos llamar socialdemocracia y lo que ahora ya será directamente reformismo sin vuelta atrás, ¿no? Y es eso lo que después ya tomará forma definitiva en todos los partidos socialdemócratas que nos encontramos en Europa y en el resto del mundo realmente. Así que a partir de ese momento la socialdemocracia ya sí es definitiva e irreversiblemente reformista. Con lo cual, por ejemplo, esta cita que comentaba yo antes de Rosa Luxemburg, pues ya lógicamente no sería aplicable, ¿no? Utilizando ese término de socialdemocracia. Bueno, a partir de ahí vemos que durante el siglo XX, paulatinamente, ya desde principios del siglo, ¿no? Desde el caso más temprano, más precoz, de acceso de la socialdemocracia reformista a los gobiernos en los regímenes parlamentarios, es el caso de Chris Watson en Australia en 1904, aunque lo normal es que esta ola fuera creciendo a finales de la primera década del siglo XX y sobre todo la segunda, momento en el que ya la socialdemocracia reformista entra en los gobiernos de Suecia, de Dinamarca, incluso de Finlandia, antes de que fuera Finlandia, por supuesto de Alemania, Reino Unido más adelante, etcétera, etcétera. Así que es a partir de ahí cuando encontramos que ya esa opción reformista pisa moqueta, entra en los despachos y empieza a desarrollar políticas económicas. Por cierto, empieza a desarrollar políticas económicas que tradicionalmente identificamos con ese concepto de keynesianismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que, justo al contrario de lo que decía el propio Keynes, las teorías económicas no van antes, no son previas a su aplicación. Los economistas no son visionarios que generen ideas y luego esas ideas se apliquen por parte de los políticos cuando ya se enteran de cómo funcionan. Es al revés. Keynes, cuando publica su obra magna, incluso algunos antecesores suyos, como la Escuela de Estocolmo o Michel Kalecki, por ejemplo, lo que hacen es constatar, sintetizar y teorizar lo que ya se estaba haciendo. Así que hay que tener en cuenta que los economistas normalmente no inventan cosas para que luego se apliquen, sino que en muchas ocasiones el camino es al contrario, ¿no? Y en este caso es bastante obvio. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos es la generalización de esos planteamientos reformistas
de forma que, sobre todo en Europa y por diferentes razones, se convierte casi en la única heterodoxia posible. Tendremos los partidos de derechas, de izquierdas, y dentro de la izquierda se plantea como única opción viable esta, ¿no? Esta que estamos comentando. Bueno, de ahí hasta ahora ha habido un punto de inflexión, porque es verdad que el reformismo fue creciendo electoralmente y en los gobiernos hasta fundamentalmente finales de los 60, principios de los 70 y los años 80. A partir de ese momento la socialdemocracia empieza a perder peso electoralmente, lo veremos muy bien en el caso de Suecia, y sobre todo, más importante que eso, se va transformando. Y ese reformismo va todavía más allá y se convierte en algo diferente que podríamos llamar, aunque en términos muy vagos, ¿no?, muy ambiguos, pero puede servir para situarnos, podríamos llamar socioliberalismo. Insisto, es un concepto bastante ambiguo, como lo es neoliberalismo, por otra parte, ¿no? Pero está claro que se trata de una vuelta de tuerca más que hace que esos partidos, originalmente socialdemócratas, después reformistas, pues ahora ya estén en un camino bastante distinto, ¿no? No vamos a explicar por qué pasa esto, para no meternos en más líos. Y lo último que quería decir acerca de esta cuestión introductoria sobre el reformismo es que lo realmente relevante para nosotros es entender que el reformismo como filosofía política, insisto, no reformas porque sí, sino reformas como la única opción, es algo que tiene límites intrínsecos y que esos límites, para poder entendernos, digamos que tienen dos dimensiones. Los límites de la socialdemocracia reformista, del reformismo, tienen dos dimensiones. Por un lado, los límites que tienen que ver con la propia gestión del sistema, porque el reformismo pretende gestionar, es una opción de gestión del sistema capitalista. Así que las contradicciones del sistema son suyas, las hace suyas. De hecho, concretamente, voy a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, voy a leeros una pequeña cita donde se puede ver con cierta claridad a qué me refiero con esta cuestión del primer límite de los dos que estoy planteando, que tiene que ver con la propia gestión del sistema, ¿no? Fijaos que la siguiente cita, que es de Adam Przeworski, ¿no?, dice: en tanto en cuanto el proceso de acumulación sea privado, la sociedad en su conjunto dependerá del mantenimiento de los beneficios privados y de las inversiones que los capitalistas hagan de estos beneficios. De aquí que la eficacia de los socialdemócratas en la regulación de la economía y la mitigación de los efectos sociales dependa de la rentabilidad del sector privado y de la voluntad de cooperación de los capitalistas. La propia capacidad de los socialdemócratas para regular la economía depende de los beneficios del capital. Así, cualquier línea política tiene un límite, y este consiste en que a largo plazo hay que proteger tanto inversiones como, consecuentemente, los beneficios. En la sociedad capitalista, todo gobierno depende del capital. La naturaleza de las fuerzas políticas que llegan al poder no afecta a esa dependencia. Da igual que sea Syriza, que sea el PSOE, que sea Podemos o lo que queráis, ¿no?, por introducir esto, ya que es estructural. Es una característica del sistema y no de los que ocupan los puestos de gobierno, de los ganadores de las elecciones. Estar en el poder no da mucho poder. Los socialdemócratas están sujetos a la misma dependencia estructural que todos los demás partidos. Bueno, aquí se ve un poco larga, pero aquí se ve con bastante claridad esa contradicción, ¿no? A fin de cuentas, en la socialdemocracia, si lo que hace es intentar gestionar el sistema capitalista, pues tiene las mismas contradicciones que el propio sistema. Y por otra parte, un segundo límite para la socialdemocracia reformista sería el de la única herramienta que utiliza, que realmente es el Estado. El Estado burgués, el Estado capitalista como herramienta, como vehículo del reformismo, pues obviamente tiene sus propias limitaciones o sus propias contradicciones internas. Aquí también os podría leer infinidad de citas de los propios autores originales, como Marx, Engels, etcétera, etcétera, acerca de lo que realmente es el Estado. No voy a entrar en eso, pero sí advertiría una cuestión, ¿no? Y es que muchas veces se nos dice que bueno, Marx no acabó de desarrollar del todo una teoría del Estado. Se nos dice que por lo tanto habría que matizar esta cuestión, no está del todo claro en qué sentido va. Yo diría que eso no es cierto. Es decir, más allá de que publicara un volumen específicamente dedicado a esto, o a la lucha de clases, o a las clases sociales, se ve con bastante claridad a lo largo de toda su obra qué concepto tiene o qué concepción tiene del Estado.
Y el Estado, como digo, es el Estado burgués. Entonces el Estado tiene que garantizar indefectiblemente 3 cosas. No puede no garantizarlas. En el momento en el que no las garantice, deja de funcionar. Una es la propiedad privada de los medios de producción, para lo cual el Estado aplica leyes sobre esa misma propiedad privada. Acordaos de lo que decía el propio Adam Smith. Adam Smith decía, por utilizar sus palabras textuales, fijaos de quién estoy hablando, Adam Smith decía que el gobierno civil, en la medida en que es instituido en aras de la seguridad de la propiedad, es en realidad instituido para defender a los ricos contra los pobres, o a aquellos que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna. Eso lo decía Adam Smith, que era un economista liberal, pero honesto. Por eso Marx lo tenía en consideración y lo llamaba economista clásico o economista político, en contraposición a los economistas vulgares, ¿no? Así que la propiedad privada de los medios de producción tiene que estar garantizada, el régimen del salariado tiene que estar garantizado y, por supuesto, las instituciones de mercado y, en última instancia, la ganancia y la acumulación tienen que estar garantizadas. Para eso está el Estado. Y eso además lo vemos con total claridad en estos días. Hoy en día no hay empresarios, mejor dicho, los empresarios no son liberales, keynesianos, neoclásicos, austríacos, les da igual. Los empresarios son lo que toque, lo que sea necesario, porque son capitalistas y ellos viven en el mundo real. Y lo tienen perfectamente claro. Y nos encontramos con empresarios que pueden citar a infinidad de autores liberales, pero que en el momento, a la hora de la verdad, le piden al Estado que les subvencione. Y eso lo vemos sistemáticamente. Y el Estado lo subvenciona para evitar su caída. Esto significa que, en última instancia, el Estado pues está para eso, ¿no? Bueno, esto, como digo, a modo de introducción un poco más larga de lo que quizá debería haber sido, pero al menos para que nos situemos a la hora de poder entender un poco mejor lo que voy a comentar ahora de manera muy sucinta, ¿no? Muy breve, que serían esos dos grandes ejemplos de socialdemocracia o de reformismo, si queréis, uno de carácter histórico, que se emplea casi siempre como modelo, el llamado modelo sueco, y el otro, que sería un caso actual, teórico, que sin embargo parece que está tomando un cierto auge, se está poniendo de moda, de alguna manera, en el ámbito de la izquierda o como lo queramos llamar. El primero es el caso del, como digo, del modelo sueco. Entonces, simplemente lo introduzco muy rápidamente. Imagino que tendréis nociones y os sonará, ¿no? El modelo sueco es un caso muy característico porque es un caso casi de laboratorio, fijaos. El primer, digamos, político socialdemócrata que alcanzó el poder fue Hjalmar Branting, que llegó al poder en el año 1920, pero no fue hasta el año 32 cuando su sucesor, Albin Hansson, alcanzó el poder y ya pudo gobernar. A partir de ese momento, a partir del año 32, el Partido Socialdemócrata de Suecia ocupó el poder, ocupó el gobierno ininterrumpidamente hasta los años 70, durante casi medio siglo. Ahí tuvo un traspiés, por decirlo así, una coalición problemática de derechas, de liberales, ocupó el poder durante un tiempo y después los socialdemócratas volvieron al poder otra vez. En los años 90 y años 2000 hubo algunos cambios, hubo algunos pequeños relevos y hoy en día, en el siglo XXI, en el gobierno sigue estando otra vez el Partido Socialdemócrata. De forma que observamos como la inmensa mayoría de los gobiernos que ha habido en Suecia en los últimos casi 100 años han sido gobiernos dirigidos o bien en exclusiva o bien a través de coaliciones en las que dominaba el Partido Socialdemócrata. Así que desde Hjalmar Branting y Hansson hasta el actual primer ministro sueco, Stefan Löfven, pues tenemos una continuidad muy clara, ¿no? De hecho, voy más allá. Desde 1917, el Partido Socialdemócrata sueco no ha perdido ni una sola vez las elecciones. Ha ganado todas, lo cual no le ha permitido gobernar siempre, porque el sistema electoral en Suecia es bastante proporcional y eso lo ha hecho un poco complicado, ¿no? Pero ha ganado todas. Así que es un caso de laboratorio. Además, es un país que no ha participado, al menos formalmente, en las dos guerras mundiales, no ha tenido grandes crisis hasta al menos los años 90. Así que si en algún sitio del mundo se ha tenido que aplicar, se ha podido aplicar el proyecto socialdemócrata reformista por antonomasia, ha tenido que ser allí. Por eso siempre se habla de él como de un modelo, ¿no? Como de una referencia. Bueno, pues además,
como Suecia, pues durante esa época y posteriormente pasó de ser un país semiperiférico europeo con unas condiciones de vida bastante precarias, en muy poco tiempo alcanzó el Olimpo de los países industrializados dentro del continente europeo, con con una renta media muy elevada, servicios públicos muy ambiciosos, tasas de desempleo muy reducidas, etcétera, etcétera. Pues parece que aquello era el paraíso socialdemócrata, ¿no? Bueno, si estudiamos este caso con más detalle, lo que observamos es que efectivamente, sin duda alguna hay que reconocerlo, durante al menos el último tercio último tercio del siglo XX, los avances que experimentó o las mejoras en las condiciones de vida que experimentó la clase trabajadora en Suecia fueron muy notables, como por otra parte lo fueron también en otros lugares. Pero en el caso de Suecia es más evidente, ¿no? Hubo una redistribución de la renta bastante marcada, hubo una incorporación masiva de la mujer en el mercado laboral, la expansión, profundización y mejora de los servicios públicos. Todo esto es lo que se nos cuenta siempre, ¿no? Pero decía, si profundizamos un poquito más y empezamos a hurgar debajo de las alfombras y ver qué aparece por allí, lo que encontramos son cosas bastante notables, que básicamente podríamos resumir como los límites y las contradicciones de ese modelo sueco, ¿no? ¿Dónde se encuentran esos límites? Bueno, en primer lugar tenemos que tener claro que la bonanza económica de Suecia durante esos años tuvo poco que ver, o no tuvo solo que ver, por decirlo mejor, con la gestión socialdemócrata. Tuvo que ver fundamentalmente con una cierta suerte que tuvo Suecia en el momento histórico, en aquello que podía ofrecer a los mercados internacionales, la posición que ocupó en la División Internacional del Trabajo, hasta el punto de que, por ejemplo, uno de los autores más reconocidos de este modelo sueco, que fue Rudolf Meissner, en una entrevista reconoció que el pleno empleo y las condiciones de trabajo en Suecia no fueron mérito de la socialdemocracia, sino que realmente no tuvieron mucho que hacer para conseguirlo, puesto que las condiciones de la economía mundial se lo permitieron. En todo caso, ese modelo sueco consistió en cosas que quizás nos chirríen un poco si supusiéramos que se trata del clásico modelo keynesiano, porque el modelo sueco no fue un modelo keynesiano, para nada. Observamos, por ejemplo, que la política fiscal no fue excesivamente expansiva. Realmente observamos el déficit público, la deuda pública, observamos la tasa de impuestos, que efectivamente era elevada, pero que depende de con qué la comparemos o cómo evoluciona a lo largo de la historia, y vemos que esa política fiscal no fue tan expansiva, ni mucho menos como se suele plantear, ¿no? Sobre todo para las empresas, en particular para el capital. Ahí fue todavía menos expansiva, la presión tributaria fue bastante baja, ¿no? Luego, la política monetaria tampoco fue expansiva, todo lo contrario, fue bastante restrictiva. Así que los dos brazos habituales con los que se identifica el keynesianismo, pues en el caso sueco no cuadran muy bien, ¿no? Pero sobre todo, para entender el funcionamiento y la razón de ser del modelo sueco, tenemos que entrar en el ámbito de donde se dilucida realmente la lucha de clases, ¿no? Que es en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Y en el ámbito del trabajo lo que observamos es que el modelo sueco se inició en esos años 30 de los que hablaba yo antes, pero que realmente llegó a ponerse totalmente en marcha a partir de los años 50 con un concepto que se llama el modelo Rehn-Meissner. Ese modelo básicamente lo que tenía como elemento característico es que en el ámbito laboral la determinación de los salarios, la clave de la cuestión, claro, la determinación de los salarios se hacía a través de unos mecanismos que estaban basados en una centralización total de la negociación colectiva, de forma que los sindicatos suecos, que tenían un gran poder porque tenían una elevadísima afiliación, siguen teniéndola ahora, negociaban en términos individuales, es decir, de tú a tú, de uno a uno, con la patronal. Esa negociación colectiva era centralizada a nivel de todo el país. Y luego los acuerdos se iban concretando más para cada rama, para cada sector, para cada región. Esa negociación colectiva centralizada tenía un objetivo fundamental. Por cierto, un paréntesis, en esa negociación colectiva centralizada no participaba el Estado. El Estado era un simple observador, como mucho árbitro, pero poco más. El objetivo de esa negociación era
gestionar los salarios de una manera concreta, determinada. Una manera, y aquí es donde está la clave del asunto, que era útil, funcional, imprescindible para el desarrollo económico de Suecia. Es decir, para el desarrollo económico capitalista de Suecia. ¿Por qué? Porque, ahora lo comento rápidamente, porque esa gestión de los salarios lo que permitió fue el desarrollo de los capitales exportadores suecos. Es decir, la economía sueca fue una economía cuyo desarrollo se basó en las exportaciones. Y para conseguir que las exportaciones fueran competitivas, lo que se hizo fue favorecer a las empresas punteras en Suecia, las empresas tecnológicas, las empresas de automoción, de fabricación de máquina y herramienta, etcétera, etcétera. Esas empresas de tecnología, de ingeniería, fueron las que se beneficiaron más de esta gestión de los salarios, esa gestión centralizada. Esa gestión centralizada, en muy pocas palabras, lo resumo muy rápidamente, consistió en una cosa que se llamaba la política salarial solidaria. Consistía en que a través de esa negociación centralizada, los salarios de los trabajadores menos cualificados, o sea, los salarios más bajos, iban a subir más rápidamente de lo que habrían subido si hubiera habido un mercado liberalizado, ¿no? Y al mismo tiempo, los salarios más elevados, los de los trabajadores más cualificados, pues iban a quedar estancados, iban a quedar estabilizados. De forma que iba a haber un proceso de reducción de la desigualdad intraclase dentro de la clase trabajadora mediante el estancamiento, la contención de los salarios más altos y el incremento más rápido de los salarios más bajos, de forma que sería algo así, ¿no? Que es de hecho lo que se constata en los estudios empíricos. ¿Qué se consiguió con esto? Bueno, los trabajadores más cualificados eran precisamente, y no por casualidad, los que formaban el grueso de los trabajadores de la plantilla de las empresas tecnológicas punteras exportadoras de Suecia. De forma que en Suecia se consiguió a través de este mecanismo que esas empresas tuvieran, por un lado, pudieran contar con una fuerza de trabajo bien cualificada, pero que al mismo tiempo pudieran permitirse el lujo de pagarles salarios más bajos de los que tendrían que haberles pagado si no existiera esa negociación. Así que esas empresas consiguieron beneficios extra, consiguieron una rentabilidad mayor de la que habrían obtenido de otra manera. Con esos beneficios extra, ese plusvalor extraordinario, tenían tasas de ganancia mayores, las podían reinvertir en mayor medida y todo eso favorecía la acumulación de capital de esas empresas. Por el contrario, las empresas locales con menor cualificación pues lo pasaron mal y se desarrolló un proceso de centralización del capital que en última instancia también favorecía la acumulación capitalista, no a los capitales individuales, sino al capital en su conjunto. A todo esto se unió una política de empleo activa, que también es un fetiche que se utiliza mucho últimamente, ¿no? Y tratar de que las políticas de empleo sean más activas que pasivas, fomentarlas. Suecia es un gran ejemplo también de política de empleo activa. Ya sabéis que las políticas de empleo pueden ser activas o pasivas. Las pasivas son las que consisten en lo que llamamos salario diferido, es decir, pagar a los trabajadores una prestación por desempleo con el objetivo de que no se mueran de hambre y de que se mantenga un cierto nivel de consumo, que es lo que, pues el paro que se cobra, ¿no? Las políticas activas son aquellas que lo que pretenden hacer es solucionar el problema del desempleo, no simplemente paliarlo, sino solucionarlo. ¿Cómo? Pues a través de procesos de reciclaje de la fuerza de trabajo, de movilidad geográfica, de cambios en el sistema educativo, de adaptación de la oferta de trabajo a la demanda de trabajo de las empresas. Todo esto se hizo en Suecia de manera muy ambiciosa, con grandes movimientos incluso de contingentes de población del norte del país hacia Estocolmo, hacia Gotemburgo, hacia Malmö. Y el resultado final, evidentemente, fue que el Estado favoreció la puesta a disposición de los trabajadores a las empresas. Favoreció esa flexibilidad, ¿no? Así que en todos los sentidos fue funcional para el sistema. Todo esto funcionaba bien, funcionó razonablemente bien, insisto, para el desarrollo económico sueco, es decir, para el desarrollo de su capital, pero claro, tiene límites. Esos límites, por simplificar mucho, llegaron cuando esta evolución, esta dinámica, llegó a un punto en el que, como en el resto de países capitalistas centrales, la tasa de ganancia, que no había hecho más que caer por diferentes cuestiones que no voy a plantear ahora,
llegó a un límite insuperable. Y a partir de ahí, así como en otros países se pusieron en marcha las famosas revoluciones conservadoras y aparecieron figuras como Thatcher o Reagan y tantos otros, eso que llamamos en general neoliberalismo, en Suecia no consistió en un cambio de partido político en el gobierno, que también en cierto momento, pero no consistió fundamentalmente en eso, sino consistió en un cambio de política económica. Y ese modelo que hasta entonces había funcionado bien, implosionó, dejó de funcionar. Y eso significa que en Suecia, por supuesto, a día de hoy, ya para terminar, a día de hoy en Suecia no existe el modelo sueco, tal como se conoce. También significa que ese modelo que se aplicó mostró con total claridad tanto sus contradicciones como sus límites. Las contradicciones fundamentalmente tienen que ver con que fue un modelo al servicio del capital. Los límites tienen que ver con que eso sirvió durante una época determinada. A partir del cambio del sistema productivo fordista, a partir de las caídas de las tasas de ganancia, del cambio político e institucional en Europa, pues aquello dejó de funcionar. Y eso lo constatamos tanto con la crisis que sufrió el país en los años 70, como sobre todo con la gigantesca crisis financiera y bancaria que sufrió en los años 90. Recordamos que Suecia fue el lugar donde se inventó, por decirlo así, el famoso banco malo, ¿no? Esta sería una descripción así muy rápida, muy superficial, pero bueno, al menos para situarnos, de lo que se suele considerar históricamente como el gran paradigma, el gran ejemplo de la gestión socialdemócrata del capitalismo. Y que muchas veces, insisto, incluso partidos de izquierda, aquí en España, por ejemplo, casi es costumbre invocar las economías nórdicas o escandinavas como modelo a seguir, incluso por líderes y políticos que se consideran a sí mismos de izquierda radical. Bueno, este ejemplo es para que veamos que realmente el modelo socialdemócrata sueco y por extensión, aunque con diferencias, el del resto de países de la región, fue un modelo pensado, fue una modalidad, de gestión del capitalismo muy concreta, pensada para un determinado momento, para un determinado tipo de economía. Eso no se podría trasladar a un país como España, por ejemplo, y en unas circunstancias muy determinadas. Así que, como digo, ya para concluir esta parte, eso de pensar que el modelo sueco fue lo que no era realmente y tratar de trasplantarlo a un país que no tiene nada que ver en su estructura productiva, su ubicación en la División Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera, es iba a decir ingenuidad, ni siquiera está claro que sea eso, sino más bien es una pretensión totalmente voluntarista que es del todo imposible que funcione. Bueno, en tercer lugar, una vez que hemos hecho la introducción inicial sobre el reformismo, en segundo lugar he descrito de manera breve y concisa ese ejemplo histórico paradigmático que es el modelo sueco. En tercer lugar, entraríamos en unos pocos minutos en la crítica marxista, se entiende, claro, del último grito, la última moda en reformismo, ¿no? Que sería lo que habitualmente se llama teoría monetaria moderna. Y aquí siempre hay que empezar con cautela. ¿Por qué? Porque para muchas personas, para muchos incluso militantes y personas comprometidas con el cambio, incluso con ideas radicales, rupturistas, revolucionarias, la teoría monetaria moderna parece una opción interesante, parece una opción viable, parece una opción reveladora, ¿no? Incluso. Pero ante esto hay que ser cautos porque digo, como decía, yo lo voy a plantear de forma clara porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Podéis plantear preguntas si queréis. Digamos que desde el punto de vista marxista, desde el enfoque marxista, la teoría monetaria moderna hay que plantearla en sus justos términos. ¿Cuáles son esos términos? En primer lugar, la teoría monetaria moderna es una modalidad, una forma de política económica que lo único que pretende es sustituir a la gestión neoliberal del capitalismo. Es decir, como ellos mismos indican, su pretensión no es acabar con el capitalismo, superarlo, ni nada por el estilo, sino que su objetivo es acabar con la gestión neoliberal del capitalismo.
y de alguna manera implantar una nueva lógica, insisto, de gestión del sistema, no de sustitución del sistema, sino de gestión del sistema, con la que se supone que se superarán a esas contradicciones que sobre todo pues empeoran las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Eso es lo primero. Se pretende ser un sustituto, un recambio, una alternativa al neoliberalismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la teoría monetaria moderna no tiene absolutamente ninguna conexión, y esto lo digo porque hay muchos autores de esa tendencia que dicen lo contrario de lo que yo voy a decir casi sistemáticamente. La teoría monetaria moderna no tiene ninguna conexión y es del todo incompatible con los planteamientos marxistas. Insisto, no tiene ninguna conexión y es del todo incompatible. ¿Por qué? Esto requeriría un desarrollo largo, ¿no? Pero básicamente el punto fundamental es, primero, la teoría monetaria moderna ignora taxativamente la teoría laboral del valor, la teoría del valor-trabajo, y por lo tanto ignora taxativamente la teoría de la explotación, es decir, la explotación económica, el plusvalor, como elementos esenciales nucleares del funcionamiento del sistema capitalista. No es lo único con lo que resultan incompatibles con el marxismo, es que además un punto clave de la teoría monetaria moderna, como su propio nombre indica, es que ellos emplean un concepto, desarrollan un concepto del dinero que, de nuevo, es también del todo incompatible con los planteamientos marxistas, como veremos después, ¿no? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, como hemos dicho, primero, esa teoría pretende sustituir al neoliberalismo. Segundo, es incompatible con la teoría marxista, que esto de por sí no tiene por qué ser algo malo. Que no se plantee estas cuestiones, ¿no? Pero simplemente lo digo como a modo de clarificación, ¿no? Y en tercer lugar, la teoría monetaria moderna es inviable en términos empíricos, en términos prácticos. ¿Por qué? Y aquí es quizá la parte más interesante del asunto, ¿no? Y aquí es donde desarrollo un poquito más. ¿Por qué la teoría monetaria la teoría monetaria moderna es inviable o es incompatible no con el marxismo solamente, sino también con la realidad? Bueno, hay varias razones de peso, ¿no? Aquí no voy a poder desarrollar mucho, pero bueno, al menos comentarlo. En primer lugar, la base de la teoría monetaria moderna es, como he dicho antes, un concepto bastante, aparentemente, rupturista, revolucionario del dinero. Esta teoría lo que dice es que, bueno, a partir de los años 70, concretamente a partir del 15 de agosto de 1971, fecha en la que decide cerrar la ventanilla del oro, es decir, fecha de caducidad del patrón dólar-oro que caracterizó el sistema de Bretton Woods, a partir de ese momento, el soporte, el respaldo en oro del dólar, ese famoso respaldo de $35 por onza de oro, queda abolido y, por lo tanto, el dinero deja de tener deja de ser símbolo de nada que no sea a sí mismo. No tiene ningún respaldo en ningún dinero mercancía. En este caso, ¿no? Pero van más allá. A partir de este concepto, lo que dice la teoría monetaria moderna es que, por lo tanto, a día de hoy, cualquier teoría monetaria que se base, que tenga unos fundamentos, como ellos dicen, metalistas, es decir, cualquier teoría que diga que el dinero tiene un origen basado en el trueque, en el valor intrínseco del oro o de la plata, todas esas teorías son total y absolutamente falaces y hay que desecharlas, hay que tirarlas a la papelera de la historia. Claro, como decía yo antes, ¿no? Si tiramos esas teorías a la papelera de la historia, también hay que tirar a Marx. Esto de entrada, ¿no? Eso tiene que estar claro. Pero bueno, a Marx se le puede tirar igual que se puede tirar a cualquiera. No se trata de alzar aquí a nadie a ningún altar, ¿no? Si no tiene razón, no tiene razón. Ahora, ¿qué ocurre? Que si nosotros aceptamos, como hace la teoría monetaria moderna, que el dinero actual es simplemente dinero fiat solo, es decir, dinero que únicamente aceptamos y utilizamos porque, uno, tenemos confianza en que su gestión va a ser razonablemente responsable. Dos, es de curso forzoso. Entonces ese dinero no tiene ningún valor ni representa ningún valor. Y ante la pregunta de, entonces, ¿por qué se usa el dinero o por qué vale una cosa y no otra? Lo que ellos plantean es que el cimiento, el sustento del valor del dinero es la teoría cartalista.
o la teoría chartalista, como a veces se llama, ¿no? Pero sería más correcto cartalista. Esa teoría que tiene sus orígenes a principios del siglo XX, en la obra de un alemán, de Friedrich Georg Knapp, lo que dice es que el dinero fiat, el dinero fiduciario, que era el nombre clásico que tenía, basa su valor en el hecho de que es el único dinero que el Estado acepta para el pago de impuestos. Es decir, el dinero vale, lo utilizamos, es valioso simplemente porque es lo único que el Estado acepta para que le podamos pagar los impuestos. Y claro, no pagar impuestos, pues un tanto desagradable, ¿no? Este es el punto de partida. Como el Estado da valor al dinero a través del cobro de impuestos y además, como el Estado es el emisor, el único emisor legal de este dinero, entonces lo que establecen, lo que ellos dicen es, bueno, este dinero y ese dinero que emite es el único que acepta para el pago de impuestos. Entonces, tiene la capacidad de dominar absolutamente la gestión monetaria de la economía. Y como la economía capitalista es una economía monetaria, entonces el Estado tiene una palanca extraordinariamente poderosa para gestionar la economía. ¿Por qué? Porque emite dinero y lo reclama en forma de impuestos. Así que puede decidir qué cantidad de dinero circula. No solamente qué cantidad de dinero circula, sino que además lo que plantean es que puede decidir o puede influir de manera decisiva en el valor del dinero. Para esto, ellos desarrollan un concepto que es el concepto de soberanía monetaria. ¿En qué consiste? Lo que dicen es que un país tiene soberanía monetaria si cumple con 3 condiciones. Primera condición, tiene su propio banco central y emite su propio dinero, obviamente. Por eso, muchos autores, no todos, muchos autores de la teoría monetaria moderna rechazan el euro y abogan por la salida, no la salida de España del euro, sino más bien por la ruptura de la Unión Económica y Monetaria. Un planteamiento que podríamos compartir los marxistas, pero claro, por razones muy distintas. Ojo, no todos los autores de la TMM aceptan o dicen esto. Hay otros que, aunque son defensores de la TMM, cuando llegan a este tipo de planteamientos políticos, se echan a un lado y prefieren no decir nada. Bueno, en ese sentido, la primera condición, como digo, es para tener soberanía monetaria, tener banco central y moneda propia. Segunda condición, el Estado, la moneda tiene que tener un tipo de cambio totalmente flexible, tiene que fluctuar, no tiene que haber ningún tipo de cambio fijo. Por lo tanto, no nos olvidamos de que puede haber soberanía monetaria en un sistema como el patrón oro del siglo XIX o el patrón dólar oro del siglo XX. Así que tiene que haber tipos de cambio flexibles. Tercera condición, el Estado tiene que emitir su deuda en su propia moneda, nunca en otra moneda distinta. Esas 3 condiciones dotarían a un país de soberanía monetaria. Esa soberanía monetaria le permitiría al país una cosa muy notable, que es que no puede quebrar nunca en su propia moneda. Claro, esto es lógico. ¿Cómo va a quebrar en su propia moneda? Si él emite la moneda en la cantidad que le parece oportuna y además puede darle valor reclamando impuestos y retirando la moneda de los circuitos monetarios, pues no puede quebrar en su propia moneda. Si tiene que devolver deuda en su propia moneda, solamente tiene que darle al botón de emitir dinero. No tiene más, ¿no? Claro, todos estos planteamientos son muy chocantes, pero muy sugerentes. ¿Por qué? Porque si eso es el caso, si ese fuera el caso real, entonces los estados podrían emitir tanto dinero como quisieran. No tendrían por qué preocuparse en absoluto de la deuda ni del déficit, que serían cuestiones menores, y con ese dinero podrían hacer algo que sería la cuadratura del círculo capitalista, que es conseguir estimular la economía todo lo que sea necesario mediante la emisión de dinero, y no solamente emisión de dinero, sino a través de la compra de fuerza de trabajo, como ahora enseguida veremos, que es lo que llaman trabajo garantizado. Pueden, a voluntad, pueden emitir tanto dinero como sea necesario para estimular la economía. Hasta el punto en el que el potencial, el output gap, que se llama, la diferencia entre el potencial de la economía y lo que realmente se produce, quede minimizado o eliminado. Así que está en manos del Estado hacer esto. El keynesianismo clásico lo que decía es que esto había que hacerlo a través de la política fiscal. Gasto público, reducción de impuestos, este tipo de cosas. La teoría monetaria moderna dice que no hace falta ni siquiera, no hay que preocuparse demasiado por eso. El Estado realmente puede emitir todo el dinero que quiera, así que lo puede hacer a voluntad. Por lo tanto, dicen cosas chocantes como, por ejemplo, que el desempleo es
es un fenómeno monetario y que solamente se debe a que no hay voluntad política para eliminarlo. Es más, llegan a afirmar que el desempleo ocurre porque falta dinero. Si esto fuera así, entonces lo que plantean es que plantean sobre todo dos grandes propuestas de política económica. El plan de trabajo garantizado. Dos, que no es una propuesta suya, sino más bien que se suben al carro de ella, sería el famoso Green New, que es una especie de New Deal retomando el que supuestamente sacó a la economía estadounidense de la crisis con Roosevelt en los años 30, pero pues de protección medioambiental, verde, ecológico, como lo queramos. Sobre todo es interesante el primero, del que solamente voy a decir un par de. El plan de trabajo consiste en lo siguiente. Como el Estado puede emitir todo el dinero que quiera sin preocuparse porque pierda o porque vaya a quebrar, lo que puede hacer el Estado es comprar, contratar a todas aquellas personas que estén en paro, a todos los desempleados. Es decir, puede acabar con el paro, puede abolirlo por decreto. Contrata a todos los trabajadores y lo hará con un salario que esté por debajo del salario de mercado, un salario mínimo, que funcionará como un salario mínimo de facto y que servirá para que todas las personas que no encuentren trabajo en el mercado privado, en los mercados laborales privados, tengan un empleo garantizado por el Estado, puedan cobrar un salario que se supone que será suficiente para tener una vida medianamente digna y además esos trabajadores lo que harán serán tareas establecidas por el Estado. Tareas que no hace el sector privado, que tampoco hacen los empleados públicos, pero que sin embargo son deseables o necesarias. Cuidados personales, cuidado de infraestructuras, en fin, 1000 cosas que se nos puedan ocurrir, ¿no? Energías renovables, lo que sea. Bueno, pues afirman que pueden acabar con el paro. Alguien, sobre todo si tuvieran una mentalidad convencional u ortodoxa, diría, ojo, cuidado. Pero claro, como si acabamos con el desempleo, no existe aquello de la curva de Phillips, según la cual si el desempleo acaba muy bajo, la inflación va a subir mucho. El dinero, ¿qué va a pasar con él? No va a perder valor. Y lo que dicen ellos es que no, porque el Estado puede decidir el valor del dinero, puesto que es el que se encarga de emitirlo y recaudarlo. A través de esa formulación pueden decidir el valor del dinero. Bueno, este planteamiento es extraordinariamente atractivo. Nos está dando una solución al problema característico de la economía capitalista, que es acabar con el paro, ¿no? Este es el planteamiento. Un segundito, que había por aquí alguien con la mano levantada, solamente una pequeña visita más. ¿Cuál es el problema que tiene todo esto? Los problemas son múltiples y podríamos plantearlos desde el final hacia el principio. El problema no está solamente en la concepción del dinero. El problema está en que el propio programa de trabajo garantizado presenta infinidad de controversias o de dudas. Como por ejemplo, si realmente se trata de la abolición del desempleo o simplemente de cargar sobre los hombros del Estado a todo ese ejército industrial de reserva, convirtiéndolo en lo que yo suelo llamar un ejército estatal de reserva. El Estado se hace cargo de los trabajadores mientras el capital privado no los quiere. Pero si el capital privado los reclama, entonces el Estado los tiene que soltar. Esto es un sistema, digamos, como de válvula de seguridad, válvula de escape, con el que se pretende no acabar con el desempleo realmente, sino convertir el desempleo en trabajo garantizado y permitir que las empresas puedan seguir contando siempre que lo necesiten con los trabajadores que en otras circunstancias estarían desempleados. ¿Vale? Ahora sigo con eso. ¿Habría alguien por aquí con la mano levantada? No sé si podéis intervenir y os puedo oír. Mario, que nos dicen por el pinganillo que estamos ya fuera de tiempo. Sí, que seamos breves, que acabemos en 15 minutos así, nos han dicho. Vale, no te preocupes. Concluyo en 5 minutillos rápidos y si hay debate o comentarios, lo vemos. Decía entonces, todo este concepto de la teoría monetaria moderna, sus autores dicen que se trata simplemente de una forma nueva, distinta, realista, de entender el funcionamiento monetario de la economía. Pero realmente no es así, porque lo que hacen es plantear políticas económicas, lo cual, por cierto, es perfectamente legítimo. Pero ese es el planteamiento final, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, desde el enfoque marxista, ¿en qué puede consistir o en qué consiste la crítica? Como decía yo antes, la crítica se apoya en múltiples aspectos. Empecemos por lo más sencillo. Y quizá incluso puede que nos quedemos ahí, ¿no? Empecemos por lo más sencillo.
El plan de trabajo garantizado. Puede funcionar el plan de trabajo garantizado, incluso aunque nos olvidemos de cómo se financia. Imaginemos que eso de la soberanía monetaria fuera de verdad y no como realmente es, que el único país que tiene algo parecido a la soberanía monetaria es Estados Unidos, pero porque es el emisor de la moneda mundial. Los demás no tienen soberanía monetaria ni podrían tenerla, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Imaginemos que se pudiera hacer el plan de trabajo garantizado y que la cuestión de dónde sale el dinero no tuviera importancia. Imaginemos eso, concedemos eso. Vale. ¿Significa eso que se acaba con el desempleo? En absoluto. Como he dicho antes, es convertir el ejército industrial de reserva en un ejército estatal de reserva. El Estado lo que haría sería contratar temporalmente a las personas que ahora están en paro. Pero claro, ¿durante cuánto tiempo? No se puede saber de antemano. Porque en el momento en el que el capital volviera a incrementar su demanda de fuerza de trabajo, esos trabajadores se incorporarían al mercado laboral. Así que de entrada esos trabajadores no sabemos cuánto tiempo van a estar trabajando. Si no sabemos cuánto tiempo van a estar trabajando, ¿qué tipo de tareas se les puede encargar? ¿Vamos a poner a un trabajador, a un empleado en el plan de trabajo garantizado, por ejemplo, a cuidar a personas mayores? ¿A dar clases? ¿Vamos a ponerles a desarrollar alguna tarea que implique una cierta continuidad? Imposible. Imposible. Así que las tareas que van a tener que desempeñar están bastante limitadas. Otra cuestión. Si esto es así, ¿podemos capitalizar de alguna manera sus puestos de trabajo? ¿Podemos dotarles de las herramientas necesarias para que trabajen? Si no sabemos cuánto tiempo van a estar. Ni siquiera podemos saber cuánta gente va a estar en cada momento en un determinado lugar o en otro. No hay posibilidad alguna de planificación. Otra cuestión importante sobre el salario. ¿Qué salario se le paga a estos trabajadores? Se supone que habría que pagar un salario razonablemente digno porque, claro, si el Estado con un plan de trabajo garantizado no paga lo suficiente como para sacar a un trabajador de la pobreza, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Por cierto, aquí hay diferentes opciones, porque diferentes autores de la TMM plantean diferentes cifras para ese salario. Unos hablan de $15 a la hora en Estados Unidos, otro, como Warren Mosler, que es uno de los grandes gurús de esta teoría, habla de $8 a la hora. Bueno, sea cual sea ese salario que se plantee, tiene que estar por debajo del salario de mercado, porque si no, los trabajadores del sector privado podrían decidir irse al plan de trabajo garantizado y eso sería inconveniente, lógicamente, para el funcionamiento del capital. Si ese salario no puede estar por encima, por lo tanto, tendrá que estar por debajo. ¿Pero por debajo de qué? ¿Dónde está la referencia? ¿Cuál es el salario? ¿Podemos compaginar? ¿Podemos hacer que un salario sea al mismo tiempo digno y no tan alto como para poder atraer a gente del sector privado? Es complicado el asunto. Y no tiene nada que ver con el salario mínimo interprofesional, por cierto, porque el salario mínimo interprofesional lo pagan las empresas. A trabajadores que trabajan en las empresas. Este salario del trabajo garantizado lo paga el Estado para tareas que no tienen nada que ver con el mercado laboral privado. Esa sería la segunda cuestión. Otra contradicción difícil de resolver. ¿Qué van a hacer esos trabajadores? Si hacen tareas que hoy en día no hacen los empleados públicos, entonces, como no se sabe cuánto tiempo van a estar, no pueden ser tareas demasiado complejas, primero, que requieran cualificación, segundo, o que requieran permanencia. Si por el contrario se les encarga tarea que podrían hacer empleados públicos, entonces, por un lado, contribuirán a la precarización del empleo público, porque va a haber menos empleados públicos, lógicamente, y luego surge una pregunta. Si esas tareas son tan necesarias y el Estado las puede pagar, ¿por qué no se contrata a esas personas como empleados públicos permanentes? ¿Por qué este sistema de trabajo garantizado y no simple y llanamente que el Estado incremente el empleo público? ¿Por qué no se los contrata como trabajadores indefinidos? La respuesta es muy sencilla. Es que no es esa la pretensión. Esa pretensión implicaría un aumento del tamaño del Estado, incluso la estatalización de una parte importante de la economía, el crecimiento del Estado. Y la teoría monetaria moderna no tiene nada que ver con eso. Jamás vais a oír a ningún representante de esta tesis decir nada acerca de la propiedad privada de los medios de producción, del papel del Estado en la economía. Nada de eso van a decir. En ningún caso se meten o pueden perjudicar el funcionamiento del capital. Su función no es esa, sino la contraria.
Realmente una cosa que, por ejemplo, una cosa que preocupa mucho a estos autores es no molestar al capital y por eso son muy cuidadosos hablando de que el salario que se ponga a estos trabajadores del plan de trabajo garantizado no puede en ningún caso interferir con el salario que las empresas puedan pagar. Pero no les preocupa nada, por ejemplo, que ese salario pueda precarizar las condiciones de empleo de los empleados públicos. En ningún caso. Bueno, contradicciones podemos encontrar muchas más, ¿no? Retrocediendo un poquito más hacia la parte más esencial del asunto, hemos hablado del trabajo garantizado, podemos volver atrás y ver el concepto de dinero que tienen, ¿no? Y con esto ya terminaría. Hemos dicho que para los autores de la TMM el dinero tiene valor porque está respaldado por impuestos. Esto no se sostiene en términos empíricos, desde luego, porque suponer que en Ecuador, la economía ecuatoriana está dolarizada y los ecuatorianos utilizan el dólar porque van a pagar impuestos en Estados Unidos es del todo absurdo. Suponer que el dólar es moneda mundial y se utiliza para comprar y vender oro, petróleo, etcétera, etcétera, simplemente porque se pagan impuestos en Estados Unidos, no tiene ningún sentido. Pero más allá de esto, hay una consecuencia de esto bastante peculiar y bastante curiosa que hace que yo me atrevo a decir que la teoría monetaria moderna tiene elementos notablemente reaccionarios. ¿En qué sentido? Bueno, para los autores de esta teoría no es absolutamente los impuestos, mejor dicho, perdón, los impuestos no hacen falta en absoluto para financiar al Estado. El Estado no se financia con impuestos, no necesita los impuestos. El Estado se financia emitiendo dinero de forma directa. Los impuestos no hacen falta para financiar al Estado. De ahí se colige, se deduce que los impuestos son necesarios, pero para otras cosas. ¿Para qué? Bueno, pues para estimular ciertas actividades económicas y otras no tanto. En última instancia, quizá para una redistribución de la renta, pero sobre todo sirven para sostener el dinero, para que el dinero tenga valor. Y de ahí deducen lo siguiente, y es que las políticas redistributivas, es decir, utilizar los impuestos de forma, por ejemplo, progresiva, para cobrar más a los que más tienen, es algo del todo indeseable. Los autores de la teoría monetaria moderna hablan del mito de Robin Hood, algo que utilizaban autores reaccionarios, casi filonazis, como por ejemplo Rand, ¿no? Y algunos otros autores, novelistas. Lo que dicen es que pretender usar los impuestos para redistribuir la renta no tiene demasiado sentido y no debemos pensar que es necesario quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres. Lo que dicen estos autores es que debemos cortar el cordón umbilical que nos une a los ricos y que debemos olvidarnos de ellos. Lo que tenemos que hacer es gestionar la economía de esta manera porque ellos presuponen que consiguiendo pleno empleo a través de este programa de trabajo garantizado ya se va a disminuir la desigualdad. Ellos presuponen esto y es una presunción falsa. Y os voy a dar 3 ejemplos de países que tienen pleno empleo o lo han tenido hasta la pandemia y que desde luego no creo que penséis que son ejemplos de igualdad. Esos ejemplos son Israel, voy a dar 2 porque el tercero sería más problemático, pero los 2 ejemplos son Israel y Qatar. Son 2 ejemplos de países con pleno empleo. ¿Significa su pleno empleo que la desigualdad disminuye? No. El pleno empleo no implica la disminución de la desigualdad. Podría implicar el incremento de los salarios porque reduce esa presión que tienen los trabajadores, pero ni de todos los salarios a la vez, ni por supuesto implica necesariamente el incremento del salario relativo. Entonces, para no enrollarme mucho más, para concluir, la teoría monetaria moderna no es un ejemplo de reformismo corto, puesto que nunca se ha puesto en marcha. Nunca se ha puesto en marcha. Es una teoría, es un planteamiento con el que simpatizan algunos políticos. Aquí en España ya conocéis a varios, en Estados Unidos, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, pero que luego en el fondo estos políticos tampoco se confían demasiado en esta teoría, porque por ejemplo, en este último caso que he dicho, Ocasio-Cortez realmente no plantea, lo que plantea es la necesidad de poner en marcha el New Green Deal, pero para eso aboga por la subida de los impuestos y por poner impuestos más progresivos. Y en eso, desde luego, no coincide con la TMM, ¿no? Así que, bueno, digamos, para concluir, como decía, la teoría monetaria moderna es una teoría
que nunca se ha puesto en marcha realmente, que es incompatible con el marxismo, que es incompatible con la realidad del sistema capitalista y que promete cosas que si realmente funcionaran no constituirían una revelación, como dicen ellos, sino que en realidad serían incompatibles con las necesidades del sistema capitalista. De manera que su principal promesa, la que marca el faro que guía a todos aquellos que se ven atraídos por la teoría monetaria moderna, es conseguir el pleno empleo, la eliminación del paro. Y eso, como he dicho varias veces y como decía el propio Marx en su momento, es incompatible con las necesidades del capital. Sí, te lo decía Michel Kalecki también, ¿no? El pleno empleo es incompatible con el sistema capitalista a largo plazo, porque tiene una función. Y pretender que a través de estrategias o trucos monetarios sospechosos se podría acabar con el pleno empleo y que eso podría funcionar así hasta el infinito, es primero mostrar con total claridad que la estrategia que se plantea es reformista, claro, y segundo, es no entender bien cómo funciona esto del capitalismo. Que no va así. Estos autores no están haciéndonos ver algo que nadie había entendido antes. No es que seamos todos ignorantes y ellos sepan algo que los demás no saben. Es que lo que están planteando no es compatible con la realidad. Y esto lo dejo así, lo digo así con crudeza para que se entienda lo que quiero comentar, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Perdonad que me he extendido un poco más de la cuenta. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, debate o lo que queráis plantear. Mario, pues muchas gracias a ti, ha sido un placer. Y no tenemos tiempo para preguntas, pero una verdadera pena, porque este tema sin duda es muy importante de analizar y hablar de él. Así que nuevamente muchas gracias y ha sido un verdadero placer. Estaremos contentos. Gracias. Eskerrik asko y bueno, lo dejamos aquí entonces. Agur.